Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Herrera Prieto, estudio en el Tecnológico Nacional de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. El motivo de este video es para exponer los ejercicios de la tarea de la unidad 3, análisis de varianza, impartida por el profesor Juan Morales de la materia Estadística Inferencial 2. Bueno, sin más, vamos a ver. Capítulo 12, análisis de varianza. En este capítulo aprenderemos a someter a prueba la igualdad de tres o más medias poblacionales utilizando el método de análisis de varianza de un factor. El término un factor se utiliza porque los datos muestrales se separan en grupos de acuerdo con una característica. En vez de referirnos al objetivo principal de someter a prueba la igualdad de medias, el término análisis de varianza se refiere al método que empleamos, el cual está basado en un análisis de varianzas muestrales. Capítulo 12.2 Análisis de varianza de un factor. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica. 2. Los valores de F no pueden ser negativos. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales, donde H1 plantea mu es igual a mu2, mu2 es igual a mu3 y H1 plantea mu1 es diferente de mu2 y mu2 es diferente de mu3. Un valor p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande, como 1 mayor de 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Y pues aquí vemos un pequeño ejemplo gráfico de cuando el valor de p es grande o el valor de p es pequeño. En el caso de cuando el valor de p es grande, su rango estaría dentro de esta curvatura, mientras que si el valor de p es pequeño, estaría dentro de este pequeño pedazo de la gráfica. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza es un factor que se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Para los ejemplos vamos a utilizar esto, que son las fuerzas G, que es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Ok, ya habiendo visto unos cuantos conceptos, vamos ahora sí a lo que son los ejemplos. Dice, utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa igual a 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí pues podemos ver los valores, en este caso son tres tipos de tamaño de autos, compacto, mediano y grande, y pues aquí está pues las muestras, que en este caso son 10 muestras para cada tamaño de carro. Ahora sí, nos vamos a lo que es Minitab para resolver esto. Pues aquí yo ya tengo cargada previamente los valores de la tabla para no perder el tiempo pasándolos a limpio.
Y pues para comenzar vamos a irnos a estadísticas, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Vamos aquí. Y aquí vamos a seleccionar, en vez de esta que dice los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores, vamos a cambiarla y vamos a poner los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Le damos clic y en respuestas vamos a seleccionar las tres columnas. Y pues las opciones pues nos dan un nivel de confianza de 95, porque nuestro nivel de significancia que nos da el problema es de 0.05. Entonces el nivel de confianza va a estar bien. Si lo vamos a dejar en 95. Gráficas, pues sí lo vamos a dejar tal cual. Entonces ya nomás le damos en aceptar. Y pues aquí nos da la gráfica de la prueba de igualdad de las varianzas. Y pues podemos ver que aquí nos dice si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Y pues aquí podemos ver la diferencia entre cada tamaño del auto, ¿no? Con los autos compactos, medianos y grandes. Y a su vez aquí al lado nos da las comparaciones múltiples y nos da los valores de P. En este caso, en comparaciones múltiples, el valor de P va a ser de 0.979 y la prueba de Levene va a ser el valor de P va a ser de 0.808. ¿Qué significa esto? Pues como se mencionó cuando estábamos dando unas definiciones, si nuestro valor de P obtenido con los valores del problema son mayores a 0.05, es decir, el valor de significancia que nos da el problema, entonces eso significa que no tenemos las pruebas necesarias para negar la hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula plantea que la media de estos tres datos, de los autos compactos, medianos y grandes, van a ser iguales. Y la hipótesis alterna plantea que estas tres medias van a ser diferentes. En este caso, como el valor de P es mayor a 0.05, independientemente de cuál de estos dos valores de P tomemos, pues eso significa que pues, no tenemos los valores, las pruebas necesarias para negar esa hipótesis nula. Y pues como podemos ver, eso yo ya lo planteé aquí en el documento Word. Mira, aquí ya tenemos la gráfica que les mostré ahorita en Minitab. Y pues lo que les puse, el valor de P es muy elevado, como se puede observar en la gráfica, y al ser un valor mayor a 0.05 podemos concluir que no se tiene la evidencia suficiente para negar la hipótesis nula, la cual plantea que la media de los tres tipos de autos son iguales. Ok, pero con eso no hemos terminado. Vamos a verificar esto con otra herramienta de aquí del programa de Minitab. Y pues aquí en el rollo podemos ver también otra vez el valor de P, que es el mismo que nos dio la gráfica. Y las desviaciones estándar para cada tamaño de auto. Para el tamaño de auto compacto es 4.39, para los medianos es de 4.35 y para los grandes es de 4.61. Ahora sí, vamos a ver otra prueba. Nos vamos a estadística, ANOVA, y nos vamos a un solo factor. Le damos. Y igual que con la herramienta anterior, aquí vamos a cambiar esto. Vamos a poner los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Le damos y seleccionamos las tres columnas. En opciones, el nivel de significancia es de 0.05, así que el nivel de confianza lo dejamos así. Comparaciones, vamos a marcar todas las opciones. La Tukey, la Fisher y la Dunet. También la de HCU. Y en resultados pues vamos a marcar también igualmente las pruebas. En gráficas vamos a poner 3 en 1. En resultados lo vamos a dejar tal cual. Y ya le damos en aceptar.
Pues aquí podemos ver en el histograma lo que es la campana de Gauss, que como podemos ver los valores están distribuidos más en el centro. Y acá arriba podemos ver en la gráfica de probabilidad que los valores están distribuidos de una forma, por decirlo así, uniforme. No están dispersos, están siguiendo la línea. Y pues dejamos así. Y pues aquí podemos ver la gráfica de los intervalos, que como podemos ver, pues sí tiene diferencia entre las medias, pero no, esa diferencia no es tan significativa. Y de hecho aquí nos dice, la distribución estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. Ok, esto ya lo podemos cerrar. Y pues aquí en la gráfica de HCU podemos ver cómo están distribuidos la media de cada uno de los tamaños. Si podemos observar la gráfica de los tamaños de autos medianos y audios compactos y la de autos grandes con audios compactos son un poquito más similares. La de autos compactos con autos medianos se aleja de estas dos comparaciones. Y aquí en la de Dennett nomás compara lo que son los autos medianos y con los autos compactos y los autos grandes con los autos compactos. Y pues como veamos en la gráfica de HSU son un tanto más similares, mientras que la otra que nos falta, la otra comparación, se aleja un poquillo más de la distribución. Y pues aquí podemos verlo de otra forma. De hecho, podemos ver que la de los autos grandes con los autos compactos es la única que no toma el valor de 0. Y pues igual en la Tukey es casi igual que la de Fisher. Nada más que si nos fijamos bien está un poquito más detallada, a tomar más decimales, por lo que se puede apreciar la distancia que tiene la gráfica de autos grandes y autos compactos con el valor de 0. Pues eso es lo que coloqué acá. Acá tenemos las gráficas estas que les acabé de mostrar. Y pues vamos a ver los valores del scroll. Se lo dejamos así. Vamos a esto, que es lo que nos interesa. Esto pues es lo que habíamos sacado previamente, así que nos vamos a enfocar en esto de acá. Dice acá pues tenemos nuevamente la desviación estándar, que es la misma que nos había dado previamente. Y pues aquí tenemos la comparación de parejas de Tukey, y en la cual podemos ver el valor de P. Comparando una columna con otra columna, o sea, dos columnas en dos columnas, es decir, el auto mediano con el auto compacto, el auto mediano con el auto grande con el auto compacto. Y pues como podemos ver, el valor de P para los autos medianos con auto compacto y auto grande con auto mediano, el valor de P sobrepasa el nivel de confianza, digo, el nivel de significancia. Eso quiere decir que no se puede rechazar la hipótesis nula en estos dos casos. Sin embargo, en el caso de los autos grandes con los autos compactos, el valor de P es de 0.021. Con esto podemos negar la hipótesis nula y afirmar la hipótesis alterna, que nos dice que la media de estas dos columnas sí difiere, o sea, sí es diferente. Y pues vamos a seguir viendo las demás comparaciones para ver qué tanto difiere de un método con otro. Aquí como podemos ver la comparación de parejas en Fisher, igualmente los autos medianos y autos compactos sobrepasan el valor de P con .203, mientras que los autos grandes y autos medianos igualmente sobrepasan el nivel. Pero
si podemos observar, a diferencia de los niveles de comparación de Tukey, disminuyó el valor de P. Sin embargo, aún así sigue siendo mayor al valor de significancia. El único que está por debajo es el de los autos grandes y autos compactos. En este caso ya disminuyó con un valor de 0.008. Igualmente, pues se puede negar la hipótesis nula, que es la que previamente les mencioné. Vamos a la comparación de Dunet. Y en este caso, pues nomás nos da dos comparaciones. La de autos medianos con autos compactos y autos grandes con autos compactos. Igualmente, solamente una es la que se alcanza a tener el valor de P menor al nivel de significancia. Y sigue siendo el mismo, el de autos grandes con autos compactos. Y pues vamos acá abajo, igualmente, con el método de HCU es exactamente lo mismo. Vamos a ver aquí lo que coloqué en Word, que es básicamente lo que les dije. Al realizar 4 pruebas diferentes, podemos ver en los valores que la única en la cual se puede negar la hipótesis nula es en la comparación de los autos grandes con los autos compactos, ya que en distintas pruebas es la única con un valor de P menor a 0.05, lo cual es un requerimiento para validar la hipótesis alterna que plantea que las medias son diferentes para estos dos tipos de carros. Bueno, entonces, ya teniendo el ejemplo, vámonos al ejercicio, el cual nos dice: a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC, por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, vamos a comprobarlo. Aquí nos da la tabla con los valores, los 3 tipos de tamaño de autos y pues todos los valores muestrales. Y pues nos vamos a Minitab. Pues ya cerró del ejemplo. Y vámonos al ejercicio. Bueno, aquí ya tengo los valores. Entonces comenzamos yéndonos a estadística, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Y aquí pues seleccionamos la opción de los datos de respuesta está en una columna. Seleccionamos las 3 columnas. En opciones, pues el nivel de significancia que nos da el problema es de 0.05, así que el nivel de confianza es 95, lo dejamos así. Las gráficas, pues así lo dejamos, le damos a aceptar. Y pues aquí tenemos las gráficas. Dice, si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondientes son significativamente diferentes. Y pues aquí podemos ver la diferencia entre la desviación estándar entre los 3 tipos de tamaños de carros, y a su vez también nos da el valor de P. El valor de P en las comparaciones múltiples es de 0.120 y en la prueba del EBN es de 0.17. Si nuestro nivel de significancia es de 0.05, eso quiere decir que estos valores sobrepasan ese valor. Por lo tanto, no tenemos la evidencia suficiente para negar la hipótesis nula, que sugiere que las medias de estas 3 muestras son iguales. Vamos a ver eso en el scroll. Y pues igual aquí pues tenemos la desviación estándar de los 3 tamaños de carros. El de los compactos es de 79.52, los autos medianos de 102.8 y los autos grandes de 175.2. Y pues igualmente aquí tenemos el valor de P, que es de 0.120 y 0.173. El mismo valor que nos da en las gráficas. Y pues es lo mismo que coloqué acá en el Word. Aquí tengo la gráfica que saqué previamente y pues lo que les acabé de mencionar de que pues el valor de P
es mayor a 0.05, por lo que no podemos negar la hipótesis nula. Entonces vamos a hacer otro método para ver si nuestro valor de P, comparando de una gráfica con una gráfica, si nos da menor a 0.05. Para eso nos vamos a estadísticas, ANOVA y un solo factor. Y cambiamos esto a los datos separados. Seleccionamos las tres columnas. Y en opciones, el nivel de significancia lo dejamos así. Las comparaciones vamos a marcar todas. En gráficas vamos a poner 3 en 1. Ya teniendo todo marcado, le damos a aceptar. Y pues aquí tenemos esta. Donde, si podemos ver, todos los valores están distribuidos de una forma uniforme a través de esta línea en la gráfica de probabilidad normal. Y a diferencia del ejemplo, la campana de Gauss no está todo distribuido en el centro. Al contrario, está un tanto disperso. Cerramos esta gráfica y nos vamos a esta, que nos muestra de forma gráfica la diferencia entre las medias de los tres tipos de tamaños. Y como podemos ver, en los autos medianos y en los autos grandes la diferencia es casi nula, son casi idénticas, mientras que la diferencia con respecto a los autos compactos sí es un tanto más notable, pero no es muy significativa. De hecho, aquí nos dice que la desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. Nos vamos a la gráfica de HCU, donde nos dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Sin embargo, como podemos ver, en el caso de los tres tamaños, todas tocan el que es el valor de 0. Ninguna lo tiene distribuido como quien dice al límite. Por lo que podemos decir que el valor de P no va a ser mayor, mayor a 0.05. Y aquí podemos ver la comparación de solamente dos. En este caso, autos medianos y autos compactos con autos grandes y autos compactos. Y la diferencia pues es casi nula. Y aquí tenemos la de Tukey y la de Fisher, que son las más parecidas. Sin embargo, pues en los tres casos tocan en lo que es el valor de 0. Por lo que pues ya podemos decir que el valor de P va a estar por encima del 0.05 de nivel de significancia. Y de hecho aquí vamos a ver lo que dice en la de Tukey, que es si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y lo que les acabé de decir, en los tres casos está tocando el valor de 0, por lo que pues ya podemos decir que el valor de la media pues es muy similar, pero a su vez no vamos a tener los valores necesarios para negar esto. Y eso lo vamos a ver mejor en el scroll. Entonces es lo que ya vimos previamente. Aquí está el nivel de Tukey con el valor de media de los autos compactos de 431, de los autos medianos de 390 y los autos grandes de 385. Como miramos en las gráficas, la de autos medianos y autos grandes es muy similar. La diferencia es muy mínima. Y pues aquí tenemos el valor de P. El valor de P para autos medianos y autos compactos es de 0.75. Es considerablemente mucho mayor al nivel de significancia, que es de 0.05. Y el de autos grandes y autos compactos igualmente se pasa de ese valor, teniendo como valor de P 0.69. Y en el auto grande y auto mediano, como pudimos ver en las gráficas, son muy similares. Por lo tanto, el valor de P es casi llegando al 1, teniendo un valor muy alto en el valor de P. Vamos a los valores de Tukey.
Y pues igualmente los valores sobrepasan el nivel de significancia, pero son ligeramente menores a los que obtuvimos con el de Turkey. Me equivoqué previamente, esta es la de Fisher. Y pues igual con la de Dunet, que nos muestra nomás dos comparaciones, igualmente son valores muy altos. Y en la gráfica de HCU, igualmente, aunque sean menores a las pruebas anteriores, igualmente sigue siendo un valor de P muy alto, por lo que no tenemos la evidencia suficiente para negar la hipótesis nula y afirmar la hipótesis alterna. Entonces, esto es lo que coloqué aquí mismo. Dice, al realizar las 4 diferentes pruebas, podemos observar que en ninguna de estas el valor de P es menor a 0.05. Por lo tanto, para ninguno de los tipos de autos podemos decir que no tenemos las pruebas suficientes para negar la hipótesis nula, la cual plantea que las medias de los 3 tipos de autos son iguales. Y a su vez, el problema nos comentaba de que si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Pues al tener poca evidencia, no podemos asegurar esto. De hecho, que es lo que coloqué acá abajo. No podemos asegurar que los autos más grandes son más seguros que los demás, ya que no tenemos la evidencia necesaria para esto. Y pues vámonos al siguiente tema. Vamos a cerrar esto. El tema 12.3 dice: análisis de varianza de dos factores. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor, con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna. Utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor renglón y un efecto de factor columna. Los requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Y pues con esto dicho, vamos al ejemplo, el cual nos dice: utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Ok, para eso aquí ya tengo previamente la tabla guardada. Bueno, para hacer el análisis de varianza de dos factores, primero lo que tenemos que hacer es irnos a estadística, ANOVA y análisis de medias para verificar las medias de los valores que tenemos. En respuestas, pues seleccionamos desaceleración del pecho en G, y el factor 1 va a ser el tipo de automóvil y el factor 2 el tamaño. El nivel de significancia lo dejamos así tal cual, le damos a aceptar y pues aquí ya tenemos la gráfica de las medias. Como podemos ver, en la primera gráfica nos muestra con los dos factores al mismo tiempo, y como podemos ver aquí, pues estos son los límites que nos plantea el programa con los valores que nosotros le dimos, y como podemos ver están distribuidos casi todos los valores en el centro. Es decir que pues no va a haber mucha diferencia entre los valores
si tomamos en cuenta los dos factores, es decir, el tamaño de los carros y el tipo de carro, ya sea nacional o extranjero. Pero acá abajo nos muestra igualmente el valor de las medias, pero con cada factor por separado. Acá en el de la izquierda tenemos el factor del tipo de automóvil, si es extranjero o nacional. Y como podemos ver, aquí nos marca lo que son los límites. Y vemos que estos dos valores se salen de los límites. Con lo que podemos decir que la diferencia entre estos dos valores de este factor va a ser significativamente diferente. O sea, sí va a haber mucha diferencia entre estos dos valores, ya sea de extranjero o nacional. Y en el caso del factor del tamaño, podemos ver que ciertamente difieren, pero esa diferencia no es tan significativa como en el caso del tipo de automóvil. Y pues aquí también podemos ver que el tamaño va a influir en lo que es el daño de lo que son los maniquís, siendo el auto más grande más seguro que el auto mediano y el auto más chico. Y a su vez el auto mediano va a ser más seguro que el auto chico o el auto compacto. Pero pues igualmente, como les mencioné, la diferencia no es tan significativa como lo es con respecto al carro extranjero o nacional. En este caso, pues los dos valores que va a ser más diferenciables van a ser si son nacionales y son carros grandes. Ahora vámonos a ver el scroll. Oh, caray. Por alguna razón no me dio el valor del scroll. Vamos a hacerlo otra vez. ANOVA, análisis de media. Está todo seleccionado. Okay. Voy a cerrar este blue nuevamente. Y aquí tengo pues, esto, que es la gráfica que les acabo de mostrar. Y aquí pues lo que les mencioné. En la primera gráfica podemos observar los valores de cuando tienen ambos factores y que todos están dentro de los límites, y en las segundas gráficas son por factor por separado, y en la primera es la única en la que podemos apreciar una diferencia significativa. Ok, entonces vamos a abrir nuevamente el ejemplo. Y pues para ver otra forma de ver esto, vamos a ANOVA balanceada. Y aquí en respuestas vamos a seleccionar desaceleración del pecho en grados. Y en modelo vamos a seleccionar tipo de automóvil, tamaño de automóvil, y aparte vamos a seleccionar tipo de automóvil por tamaño del automóvil. En opciones vamos a dejar eso tal cual. En gráficas vamos a dejar 4 en 1. Y en resultados pues lo vamos a dejar así tal cual. Le damos en aceptar. Y vamos a ver la gráfica de los residuos. En la primera podemos ver cómo están distribuidos los residuos de forma bastante balanceada a través de lo que es esta línea. En el caso de los ajustes podemos ver que pues, están distribuidos de una forma normal. En todos los valores tienen tanto valores negativos como positivos. En el histograma podemos ver la campana de Gauss, la cual podemos ver que los valores están más distribuidos en el centro. Y pues aquí pues nomás vemos
la diferencia que hay entre cada valor según el factor, ¿no? Y pues vamos a ver pues los valores que más nos interesan, ¿no? Que es el valor de P. Aquí tenemos con los tipos de automóvil. Aquí tenemos los valores de Fisher, pero pues este valor pues ahorita no nos interesa. Lo que nos interesa y en lo que nos vamos a centrar va a estar el valor de P. Para lo que son el tipo de automóvil, el valor de P es de 0.03. Este valor es menor al nivel de significancia de 0.05. Con lo que en el factor de tipo de automóvil podemos concluir que nuestra hipótesis nula es errónea. O sea, no, los valores de la media de tipo de automóvil no son iguales, van a ser diferentes. Y de hecho es lo que les mencioné previamente con, bueno, ya la cerré, vamos acá, con la gráfica, con esta gráfica, que al momento de ver solamente el factor del tipo de automóvil, vemos que son significativamente diferentes. Y esto es lo que nos están mostrando aquí también en el scroll, con el valor de P. Y podemos concluir que los valores de la media son muy diferentes. Y a su vez en el tamaño de automóvil, en el factor, vemos que es ligeramente mayor al nivel de significancia, es de 0.06, lo supera por 0.01. Y pues igualmente, como lo miramos en la gráfica, sí se mira una clara diferencia, pero no lo suficiente para concluir que son diferentes, o sea, para rechazar la hipótesis nula. Y cuando tomamos los dos factores, pues estos se alejan, los valores son muy similares, pero ya esto tomando ambos factores. Y pues esto es lo que nos interesa del scroll. Pero igualmente vamos a ver otras herramientas para que quede un poquillo más claro el análisis de varianza. Para eso nos vamos a estadísticas, a ANOVA y nos vamos a gráfica de intervalos. Aquí nos vamos a seleccionar con grupos, le damos a aceptar. En las variables seleccionamos desaceleración del pecho y acá abajo seleccionamos tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Esto acá lo dejamos tal cual. Esto lo dejamos tal cual. Eso solo si le quieres dar a la etiqueta de los valores, pero así lo vamos a dejar. Y esto igual, también lo vamos a dejar así. No vamos a modificar nada aquí. Le damos a aceptar. Y pues aquí podemos ver de forma gráfica, tomando en cuenta tanto el factor de tipo automóvil como el de tamaño, y a subir los dos juntos. Aquí están, si nomás tomamos en cuenta bueno, como podemos ver, tomando en cuenta ambos factores, la diferencia de lo que es la media es muy leve, pues no es muy grande la diferencia. Pero si nomás tomamos en cuenta un factor, pues de ahí ya cambia la cosa. Se la dejamos así. Vamos a otro tipo de gráfica para verlo un poquito mejor. Vamos a gráfica de efectos principales. Respuestas, seleccionamos desaceleración del pecho y seleccionamos ambas. Lo dejamos así. Aceptar. Y pues como podemos ver, en el tipo de auto se puede ver una clara diferencia aquí, viendo de qué pasa de este extremo a este extremo de la media. Podemos ver que hay mucha diferencia en cuanto al tipo de automóvil. Y en el caso del tamaño, esa diferencia se puede notar en lo que es del auto compacto al auto grande. Sin embargo, el auto mediano está en un intermedio de eso, por lo que afecta a lo que es el valor de P. Si no tuviéramos este valor de mediano,
probablemente también el valor del tamaño sería significativamente diferente un valor de otro. Pero como este valor está en un intermedio, pues eso afecta a todo. Por eso vimos acá en el scroll que el valor de P es casi debajo del valor de 0.05, pero este valor es el que nos afecta. Vamos a otro tipo de gráfica, nos vamos a gráfica de interacciones. Igual nos vamos a respuesta de desaceleración de pecho, y aquí seleccionamos los dos, tipo y tamaño, vamos a aceptar. Y pues aquí podemos ver otra forma de interpretarlo. Acá en el valor de las X pues está el tamaño, que es compacto, grande y mediano. En el valor de Y pues es los valores de la muestra. Y el valor del tipo pues viene siendo representado por las dos líneas, ¿no? Son extranjero, el azul, y nacional, la línea roja. Y pues si queremos verlo de otra forma, podemos invertir los valores. Es decir, nos vamos a estadística, ANOVA, y aquí en vez de poner primero el tipo de automóvil, ponemos primero el tamaño y después el tipo. Y pues como podemos ver, nos da la gráfica de una forma diferente. Acá en el valor de las X nos da el tipo de auto, mientras que acá las líneas vienen representando el tamaño de lo que son el tipo de carro. Y pues como podemos ver en ambos casos, ninguna de las dos, en este caso de las dos líneas, choca con la otra. Y en este caso pues las tres líneas tampoco chocan. ¿Qué significa esto? Significa que no afecta podemos decir que un factor no influye en el otro factor al no interactuar estas líneas, ya sea si lo ponemos de una forma u otra. Y pues vamos a ver acá lo que coloqué, básicamente lo que les dije. En la primera gráfica podemos observar que todos los valores de ambos factores están en término medio, mientras que en las gráficas de abajo se compara la media de cada uno de los factores por separado. Y con esta gráfica y el scroll podemos ver los valores en el tipo de automóviles. Podemos decir que el valor de P es de 0.038, que es menor a 0.05, que la hipótesis nula es errónea, por lo cual tomamos la hipótesis alterna. Pero eso solamente aplica si tomamos uno de los factores, que es el del tipo de automóvil. Si tomamos los dos factores o solo el factor de tamaño, esto no sucede. Y pues aquí están las gráficas que les acabé de explicar. Ahora sí, vámonos al ejercicio. Ya vamos a cerrar el ejemplo. Y el ejercicio nos dice: a continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil y un efecto de factor de columna de tamaño de automóvil. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Ok, entonces para eso vámonos al ejercicio. Ok, primero nos vamos a estadística, ANOVA, y nos vamos a análisis de medias. Aquí seleccionamos desaceleración, tipo, tamaño, y esto lo dejamos así, ya que el nivel de confianza pues, es de 95. Le damos a aceptar. Y podemos ver en la gráfica de arriba con los dos factores tomados en cuenta, y podemos ver que
ninguno sobresale de los límites, por lo que el nivel de la media pues no es muy diferente en cada valor, mientras que acá abajo tomamos en cuenta cada factor por separado. Pero a diferencia del ejemplo, podemos ver que en el tipo de automóvil la diferencia no es tan significativa, ya que están dentro del límite. Y a su vez el tamaño del automóvil influye todavía menos, ya que la diferencia es todavía menor a comparación del tipo de automóvil. Ok, entonces vamos a ver otra forma: estadística, ANOVA, gráfica de intervalos con grupos. Perdón. En estadística, ANOVA balanceado. Aquí seleccionamos la respuesta, el modelo, tenemos tipo, tamaño y luego tipo por tamaño. En opciones lo dejamos así, en gráficas solo seleccionamos 4 en 1 y ya le dejamos así, le damos en aceptar y pues aquí tenemos la gráfica de los residuos. A diferencia del ejemplo, vemos que en lo que es el histograma, la campana de Gauss no está todo distribuido en el centro. Y pues aquí los residuos, pues vemos cómo varía dependiendo el valor que tomemos, ya sea el valor de auto compacto extranjero o auto compacto nacional. Y pues aquí vemos las diferencias. Y pues la distribución en los ajustes, aquí pues igual vemos que está distribuido tanto en valores negativos como en positivos. Y ya en la gráfica de probabilidad vemos que están distribuidos sobre la línea. Eso sí no difirió mucho con respecto al ejemplo. Y pues aquí ya tenemos lo que nos interesa, el valor de P. El valor de P, como les mencioné en la gráfica, si tomamos en cuenta ambos factores, el valor de P va a ser de 0.281, sobrepasa el 0.05. Y si tomamos en cuenta solamente el tamaño, como vemos es muy similar, entonces el valor de P va a ser muy cercano al 1, perdón. En este caso es de 0.65. Y en el caso del tipo de automóvil, que es el que tiene una diferencia más notable, pero aún así no es tan significativa. Como podemos ver en el valor de P, sobrepasa el valor de 0.05. Por lo tanto, en este problema podemos deducir que por el valor de P no tenemos la evidencia concreta para negar la hipótesis nula que plantea que son iguales los valores de la media. Y pues vamos a analizar esto con las otras gráficas. Vamos a estadísticas, gráfica de intervalo, con grupos. Ok. Esto lo dejamos así tal cual. Y pues aquí podemos ver esto, pues veamos que están casi todos en el centro. O sea, no hay mucha diferencia. En la gráfica de efectos principales, vamos a ver. Podemos ver que en el tipo de automóvil sí hay una diferencia, pero como vimos en las otras gráficas, no es tan significativa. Si tomáramos en cuenta esta gráfica, podríamos decir que sí hay una diferencia significativa, pero pues como vimos con los datos que nos da el scroll, no podemos hacer eso, ya que el valor de P es de 0.15, supera el valor de significancia. Y pues en el tamaño de automóvil, pues no hay gran duda, pues sí estos valores son diferentes, pero el valor aquí del medio no hace que afecte la gráfica. Pero independientemente, aunque no estuviera este valor, igualmente el valor sigue siendo por encima del nivel de significancia de 0.05. Así que pues vamos a la otra gráfica de interacciones. Y pues aquí podemos ver que si interactúan. O sea, si interactúa esta línea con respecto a esta línea. O sea, si
si va a afectar el valor de una con respecto a otra, ya que pues como podemos ver no son líneas paralelas, se llegan a cruzar pues en este caso serían los dos puntos. Si tuviéramos más valores se cruzarían también acá. Y pues por lo tanto podemos decir que sí influye un factor con respecto a otro, con lo que podemos ver en esta gráfica. Y pues con eso, como podemos ver, lo que les acabé de mencionar, lo tengo aquí en lo que es las respuestas en el Word. Y pues con eso estaríamos concluyendo lo que son los ejercicios de lo que es la unidad 3. Muchas gracias por su